Hemos invitado al doctor Rubén Vargas, abogado, ex viceministro del Interior, ex ministro del Interior y antes de eso ha sido el jefe de DEVIDA, que es el organismo público encargado de buscar una alternativa al cultivo de coca y al comercio de drogas en nuestro país. Él ha sido objeto indirectamente al menos algunos comentarios hechos por el ministro del Interior, algunos de ellos directos, pero queremos ubicar este tema que le concierne a él en el contexto general de lo que ha declarado el ministro del Interior actual, el señor Santibáñez, a propósito de la DIVIAC, que como sabemos es una unidad especializada de la policía para delitos de alta complejidad, unidad que ha sido creada hace ya 5 años y que la hemos visto dirigida por el coronel Harvey Colchado hasta su suspensión y la situación en la que se halla ahora, al interior de su propia institución policial. Hemos visto que hay una polémica en torno a ella. En primer lugar, se prohibió que sus miembros que estaban trabajando en el contexto del EFICOP, organismo creado el año 22 para luchar contra la corrupción en el poder, ya no son parte del EFICOP, sino desde la DIVIAC se colabora con ellos. Todo esto sucedió, curiosamente, después de que la DIVIAC emprendiera investigaciones y tomara decisiones que condujeron al allanamiento del domicilio de la señora presidenta Dina Boluarte. De manera que el tema es complejo. Por supuesto que el ministro Santibáñez ha dicho que él no quiere atentar ni hacer nada contra la DIVIAC, pero en realidad las acusaciones han sido lanzadas y algunas de las acusaciones o las sugerencias o las insinuaciones, aunque dice yo no quiero ni pretendo atacar a la DIVIAC, hay sobre mal manejo de dinero. Se han mencionado 72 millones de soles de presupuesto. Señor Rubén Vargas, muy buenas tardes. Fernando, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Qué de lo que ha dicho el ministro del Interior le concierne a usted por las responsabilidades que ha tenido en el Estado? ¿Y qué sabemos que es falso? Fernando, el ministro del Interior se ha embarcado en una campaña de demolición contra una de las unidades policiales más emblemáticas, mejor preparadas, más íntegras, me atrevo a decir, y que ha estado ayudando muy de cerca a las fiscalías especializadas en las investigaciones contra organizaciones criminales, especialmente las vinculadas en la corrupción al poder, es decir, corrupción de políticos. Y me temo que como consecuencia de ese fallido intento de soborno que hizo el abogado de la presidenta Boluarte con estos dos coroneles que formaban parte del EFICOP, el agente René Colchado, exactamente. Estamos seguros de que fue una tentativa de soborno. Eso nos dijo el Ministerio Público. Está en la resolución y en los documentos del Ministerio Público, en la hipótesis del Ministerio Público es que pretendieron evitar que se sigan las investigaciones, que la DIVIAC se extraiga del caso de los X en la sombra y en recompensa los iba a proteger, los iba a ascender. Eso nos hizo saber el Ministerio Público. Finalmente fracasó ese intento que yo lo llamo de soborno. Y frente a ese fracaso se vino el deserraje y la detención, el deserraje de la casa de la presidenta Boluarte y la detención de su hermano. Y a partir de allí lo que estamos viendo es, sin duda, primero la demolición del coronel Colchado y luego del EFICOP, y ahora están en un tercer momento de destrucción de la DIVIAC. Se utilizó... ¿EFICOP también? El brazo policial del EFICOP. Pero los fiscales siguen actuando. Los fiscales sí, pero claro, no tienen ya ese apoyo técnico, ese apoyo de policías pesquisas que han hecho investigaciones muy importantes, y ahora es especialmente cuando se los necesita para hacer las corroboraciones de las versiones de los testimonios de los colaboradores eficaces. Entonces, para sacar al coronel Colchado de la coordinación del equipo de policías del EFICOP, se utilizó ese sainete de la torta del cumpleaños del coronel Colchado. Lo sacaron y no pasó nada, no hubo reacción significativa, tuvieron éxito y pasaron a un segundo nivel, y el ministro del Interior desconoció una resolución del Ministerio del Interior utilizando pretextos que se habían perdido los informes técnicos que sustentaban esa resolución ministerial que constituyó al brazo policial del EFICOP. Y finalmente se liquidó.
al equipo de policías que apoyaba a la fiscal Marita Barreto. Tuvieron éxito, lo desmembraron y ahora pasaron a un tercer nivel. El argumento que se dio es que la creación de esta colaboración no tuvo un informe técnico y jurídico requerido. Fernando, los que hemos estado en la administración pública, especialmente en cargos de confianza y dirigiendo instituciones importantes, sabemos que si una resolución ministerial está visada, en este caso, por el comandante general de la policía, por su equipo legal del comandante general de la policía y por la asesoría general, asesoría jurídica general de la Dirección General del Ministerio Interior, más la firma del ministro, esa resolución ministerial tiene plena validez, absolutamente plena validez. Si después dicen que se han perdido los informes que sustentaban esos vistos del comandante general y del director de asesoría jurídica del Ministerio Interior, eso es responsabilidad, en todo caso, de esos funcionarios. Es más, el que visó como asesor jurídico del Ministerio del Interior entonces, ahora es viceministro de Justicia. Entonces, que le pidan cuentas de cómo es que ha visado una resolución ministerial. ¿Cómo se llama? Se apellida Napurí. Napurí. Y, insisto, que eso ha sido también, igual que en la torta, un argumento bastante leguleyesco para desconocer convenientemente a un equipo que está trabajando junto con la Fiscalía en la investigación de casos de corrupción en el poder. ¿Estamos ante el riesgo de que la lucha contra la corrupción retroceda? Sin ninguna duda. Ahora, como no pasó nada después del desmembramiento del equipo policial del EFICOP, ahora han pasado a un tercer nivel, que es la demolición, la liquidación final de la DIVIAC, de toda la división que está enfrentando al crimen organizado y especialmente a los casos de corrupción. Y el poder que tiene el ministro del Interior para realizar esos planes, si fuera el caso, efectivamente, que son los suyos, no puede ser tenido por nadie. Digamos, la Policía Nacional no tiene nada que decir. El ministro decide. Ese es un buen punto, Fernando, pero antes de responderte, si me permites, el argumento o la estrategia que está pretendiendo utilizar el ministro del Interior es adscribir a la DIRINCRI a la DIVIAC. Es decir, la DIVIAC ya no pertenecería en la actual estructura de la Policía Nacional, que es la Dirección Nacional contra el Crimen, sino a la DIRINCRI, que es la Dirección contra el Crimen. Y desde esa dirección ya pierde las competencias, las funciones, las atribuciones de involucrarse en casos de corrupción, porque desde la DIRINCRI se investigan solamente delitos vinculados a temas patrimoniales, a temas contra el cuerpo, la vida y la salud, estafas, temas de estafas tecnológicas, etcétera, pero no a temas de corrupción. Entonces, eso es lo que se quiere hacer. Y además, si lo adscriben a la DIRINCRI, estaría perdiendo el presupuesto que tiene la DIVIAC para hacer el trabajo de las investigaciones propias contra estas estructuras criminales. Entonces, en los hechos, y con esto termino, en los hechos se le está liquidando, porque allí sí habría duplicidad de funciones, porque en la DIRINCRI, de hecho, hay una dirección contra el crimen organizado. Entonces, probablemente haya una fusión y terminen matando, liquidando, lapidando a la DIVIAC. Usted ha hecho referencia a la duplicidad de funciones, puesto que es un concepto que ha utilizado el ministro respecto de fondos. Él se ha basado, y ha dicho que tenía una reunión incluso hoy, esta misma tarde, con el Contralor General de la República, el señor Nelson Schack, que se ha beneficiado de una ley votada por el Congreso para poder permanecer en el cargo más allá del vencimiento de su mandato, hay que recordarlo también, para que se sepa, es lo que intentó hacer el ministro, que el manejo de 72 millones de soles que habría recibido la DIVIAC y algunos fondos de vida, cuando lo dirigía usted, me parece, no parecen, según él, haberse hecho de acuerdo a las reglas. ¿Qué cosa puede contestar usted a esas afirmaciones, esas sugestiones del ministro Santibáñez? A ver, Fernando, dos cosas. Uno, el presupuesto de la DIVIAC, el presupuesto ordinario que recibe de la policía, proviene de la Dirección Nacional de Inteligencia, es decir, son gastos de inteligencia que ejecuta la DIVIAC, ¿ya? Y esos gastos, como son de inteligencia, tiene el control concurrente, es decir, permanente, de la Contraloría. La Contraloría está permanentemente auditando los gastos de la DIVIAC, sino que el Contralor Nelson Schack me desmienta. Eso
Como Formule otra vez, por favor, esta solicitud para que lo desmiente el Contralor si fuera el caso. la Contraloría audita, controla los gastos de la DIVIAC permanentemente. Hace un control concurrente, porque son gastos de inteligencia. Y estos gastos de inteligencia, por su naturaleza, solamente pueden ser controlados por dos instituciones: la Contraloría y la Comisión de Inteligencia del Congreso. La DIVIAC es controlado, insisto, como control concurrente por la Contraloría. Y yo entiendo, tengo información de que la Contraloría ha dado el visto bueno a los gastos que ha realizado la DIVIAC en los últimos años. Pero si a ese control, de acuerdo al ministro del Interior, a él no le quedan claro, que investiguen absolutamente todo, y si hay alguna irregularidad, por más pequeña que sea, que lo sancione. Hay una que él ha señalado que se atribuye un gasto a dos solicitantes diferentes. Fernando, duplicidad. En los términos como ha sido planteado por el ministro del Interior, esa es una típica media verdad. En todo caso, yo lo reto al ministro del Interior que autorice al coronel Colchado o al actual jefe de la DIVIAC, que le autorice a defenderse. Porque qué fácil es atacar la honra de los oficiales de la policía de la DIVIAC ordenando que no se defiendan. Los ha atado de manos y se pone valiente. Que autorice para que ejerzan su defensa. Es un derecho constitucional. Pero claro, como es un policía, tiene que pedir la autorización a su comando. Y entiendo que quien ha prohibido, quien ha ordenado que no salgan a los medios, es el ministro del Interior. Entonces yo creo que ahí hay una explicación absolutamente clara, pero insisto, si hay algún gasto, por más pequeño que sea, que no esté dentro de lo que corresponde a la naturaleza del ejercicio de la DIVIAC, que se sancione absolutamente con todo el rigor. Debida también. Ahora, vamos al tema de debida. Porque ahí era usted el jefe directo, ¿no? Exactamente, vamos a debida. Debida es la institución rectora en la lucha contra las drogas. Y un porcentaje importante de su presupuesto ordinario la ejecuta a través de transferencias a las instituciones involucradas en la lucha contra las drogas que forman parte de la política nacional de lucha contra las drogas. Están las Fuerzas Armadas, está la Policía Nacional y están los gobiernos regionales, los municipios y otros sectores del Ejecutivo. Ustedes transfieren dinero de su presupuesto a las Fuerzas Armadas, a la Policía y a otras instituciones públicas. Exactamente. ¿Por qué es que entonces parece escandalizarse ahora bien, esa práctica, señor Santibáñez? En el caso de la Policía, las transferencias se hacen al sector interior porque hay un convenio interinstitucional entre el Ministerio del Interior y la Policía para ejecutar algunas de las actividades, insisto, que están en la política nacional. En ese marco de vida, durante mi gestión, se transfirió fondos para la DIRANDRO y también para la DIVIAC. Claro, el ministro del Interior miente cuando dice que la DIVIAC no hace nada en materia de lucha contra las drogas. Claro, la dirección específica es la DIRANDRO, la Dirección Antidrogas. Pero miente el ministro del Interior cuando desconoce a la DIVIAC, que tiene una base operativa en el BRAE, que provee de inteligencia, una de las mejores inteligencias a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para hacer operaciones contra el narcoterrorismo. Eso es lo que hacen ustedes en DIVIAC. Exactamente. La DIVIAC tiene una base, por razones de seguridad, no voy a decir dónde, pero tiene una base que provee de inteligencia operativa contra el narcoterrorismo en el BRAE. La DIVIAC tiene varios de sus agentes que fueron asesinados por el narcoterrorismo en el BRAE, pero el ministro no los reconoce. La DIVIAC, insisto, Fernando, provee una de las mejores inteligencias a las Fuerzas Armadas. Ejecuta operaciones a través del CIOEC, del Comando Especial de Operaciones, que funciona desde Pichari. Entonces creo que la verdad que es absolutamente mezquino denostar de esa manera, en calidad, en su condición de ministro del Interior, contra una unidad operativa de la policía. Y te confieso, Fernando, que me apena más todavía que el comando policial esté mirando desde el balcón cómo un ministro del Interior maltrata a los mejores agentes que tiene la policía. Eso, la verdad, sí, me apena mucho. Bueno, nosotros hemos tratado de solicitar una entrevista con el coronel Colchado, que ha venido en otra oportunidad acá, pero se nos ha rechazado. El comando no autoriza que el señor Colchado Entiendo hable. que la orden es del ministro del Interior, por eso que yo lo reto, que dé la autorización para que el coronel Colchado se defienda y nos cuente
cuál es la historia detrás de ese informe de Contraloría. Lo que no se respondió es que es el comandante general, ¿no?, que no ha autorizado. Claro, pero quien está enfrascado en esta campaña de demolición es el ministro del Interior. Y la pregunta es, ¿a quién conviene o a quiénes conviene que desaparezca la DIVIAC? ¿Dónde quedarían las investigaciones contra estas estructuras criminales que, estando en el poder, tomaron indebidamente fondos públicos? ¿Cómo terminaría el caso de los Waikis en la sombra si la DIVIAC termina de desaparecer o de simplemente dejar de ser funcional? Exactamente. Entonces, quien está detrás de esta campaña de demolición es el ministro del Interior. La pregunta es, ¿por encargo de quién? ¿Y qué respuestas posibles hay? Bueno, hay que saber, simplemente hay que preguntarnos quiénes se benefician. Todos los políticos corruptos. Por lo pronto. Básicamente esa es la respuesta. Bueno, estamos en una situación complicada porque todo este problema interno del ministerio y de la policía, grave por lo que nos dice usted, se produce en un contexto en el que la lucha contra la criminalidad y la delincuencia común no avanza. El ministro ha desarrollado estas intervenciones matutinas, Amanecer Seguro, pero eso es para la gente que está en la calle, no son los jefes. ¿En qué hemos avanzado? En la captura por inteligencia de las personas que son los que están diseñando el accionar de estos grupos criminales transnacionales. Fernando, yo sigo insistiendo en que en materia de inseguridad estamos frente a una de las mayores crisis de nuestra historia republicana. Porque en efecto, el desborde criminal no ha sido detenido. Esto es cada vez peor. Las economías criminales están totalmente desbordadas. ¿Qué indicadores tiene usted sobre que estamos cada vez peor? A ver, la victimización, según el último reporte del INEI, ha subido. La percepción de inseguridad también. El robo de celulares, a pesar de las penas que han aumentado, populismo penal, eso no ha impedido que continúen entre 4 a 5 mil celulares diarios. Pero ha bajado un poco desde el momento en que ya no se puede utilizar celulares robados. Eso me parece bueno, en realidad, de Ociptel, ¿no? Fernando, en realidad eso no es tan cierto. El mercado negro de los celulares tiene la tecnología suficiente para hacer el reflasheo de los celulares que se les quita el IMEI y etcétera. En realidad, el valor del aparato que es sustraído, a pesar de que es cancelado, sigue siendo alto. Mientras eso se mantenga, el robo de celulares va a seguir siendo un buen negocio. Pero la economía ilegal... ¿Qué hace falta hacer para que un celular robado no pueda nunca ser utilizado? Bueno, ¿qué es lo que no se ha hecho? Porque Ociptel nos hizo saber que la decisión había sido tomada hace un mes, me parece. Fernando, si los teléfonos robados realmente se cancelaran, entonces el robo de celulares no tendría razón de ser, no tendría valor. El aparato que se roba no valdría para venderlo, para revenderlo. Pero eso no es cierto. Siguen robando celulares, sigue teniendo valor de reventa, y eso es por varios factores. Los chips callejeros todavía se siguen encontrando a un precio bastante asequible. Es ilegal. Absolutamente ilegal, pero ahí hay un tema que Ociptel lamentablemente no tiene el peso suficiente como para imponerse a los operadores, o sea, a las empresas de telefonía, para que tenga sanciones efectivas, reales, y que duela en el bolsillo de estas operadoras. Y obviamente que ahí hay un trabajo conjunto que no se atreven a realizar porque, claro, es mucho trabajo que tendría que involucrar la participación activa de los alcaldes. Me pregunto, el alcalde metropolitana, el equipo de seguridad del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ¿por qué no se animan a cerrar, a tener una actitud mucho más fuerte, más firme con el mercado de los celulares robados en las Malvinas, en el Hueco, en las Malvinas, en el centro de Lima? Hueco, ¿se siguen vendiendo celulares robados? Al por mayor. Es una cosa que no puede constatar si va. Pero por supuesto, todos los días. Y eso tendría que ser un trabajo conjunto entre los alcaldes, la región policial Lima. El ministro del Interior podría estar encabezando eso junto con el alcalde. Eso sería, en verdad, mucho más efectivo
que detener a la gente que esté en la calle. Que estar persiguiendo a requisitoriados a las 4 de la mañana. Por favor, un poco más de seriedad, porque el tema de inseguridad y el desborde criminal realmente es serio. Lo que estamos viendo, Fernando, es que los extorsionadores están dinamitando la puerta de los colegios, están ametrallando la casa de los emprendedores que se oponen a pagar. Ayer, hoy día, han secuestrado a trabajadores de una empresa minera en Patás, distinta a La Poderosa. Sí. ¿Y qué está haciendo el ministro? Está persiguiendo a la DIVIAC, está persiguiendo a los policías que se han atrevido a investigar a políticos corruptos. Estamos realmente mal. Por otra parte, los extorsionadores, ha dicho usted, hay muchas quejas en distritos de Lima y de otras ciudades de nuestro país. ¿Cómo está organizado esa forma de criminalidad? Porque se les ven las caras a quienes van a extorsionar, pero ¿quién está detrás? ¿De qué organización procede esa práctica que se ha implantado en algunas ciudades? Felizmente que no en todas. He estado este fin de semana en Huancayo, he consultado mucho y parece que no hay el riesgo de extorsión. Hay que decir que eso está implantado en algunas regiones de nuestro país. ¿Qué sabe usted? Fernando, a ver, en el negocio ilegal de las extorsiones, digamos, la cara visible de ese negocio básicamente son dos personajes. Uno, el que emite la amenaza, el que hace la amenaza, el que deja el paquete con balas no percutadas o con explosivos, etc. Uno, y el sicario. Toda la demás estructura es invisible. Es algo así como un iceberg. Pero para eso funciona la inteligencia, ¿o no? Exactamente. Entonces, para enfrentar a los extorsionadores se necesita muchísima, 90% de un trabajo de inteligencia humana, operativa y electrónica y alguna otra tecnología más que la policía los tiene, que los puede utilizar, pero necesita más recursos, necesita más respaldo político. El ministro tendría que estar detrás de eso y no persiguiendo a la DIVIAC. No hemos hecho ninguna captura de jefes importantes de esas organizaciones. Fernando, lo que estamos viendo es, por ejemplo, en Trujillo, es que frente a esos actos dinamiteros contra los colegios, lo que estamos viendo es que para las cámaras, en algunos días, ponen a algunos miembros del ejército que están cumpliendo el servicio militar voluntario como una respuesta firme frente a la extorsión. Absurdo. Las extorsiones son estructuras criminales, como dijimos, invisibles, actúan de manera subterránea. Lo que se necesita es inteligencia. La DIVIAC hace ese trabajo, por supuesto, de manera muy profesional, pero ahora se la está castigando. Entonces creo que necesitamos nuevamente, insisto, el gobierno está en materia de inseguridad absolutamente a la deriva. Y hay muchos distritos, Fernando. Yo reitero, en el caso de San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres, Ate, Santa Anita, están secuestrados por organizaciones criminales que están extorsionando. No a 5, no a 10, son extorsiones colectivas. Se están apropiando de avenidas, se están apropiando... Sí. Como ha sido en Trujillo de hace años. Exactamente, y eso está creciendo en todas las regiones, más en unas que otras, pero está creciendo. ¿Por qué no podría crecer? ¿Por qué no crecería si es que no hay una respuesta efectiva del gobierno? ¿Cuál es su estrategia? Resulta que el plan Boluarte no existía. Entonces, ¿cuál es ahora? Amanecer seguro. O sea, perseguir a requisitoriados a las 4 de la mañana. Esa es la respuesta. Respecto de la minería ilegal, particularmente del oro, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque algo chocante es que el tráfico de los camiones volquetes con toneladas de oro extraído ilegalmente circula desde la provincia de Patás hasta la costa, donde hay las plantas que lo procesan. Y hay además los insumos que tienen que entrar y los explosivos que tienen que entrar. Aparentemente todo ese negocio funciona con total impunidad. Con absoluta impunidad. En Patás, Fernando, hasta ahora no se ha capturado a los que asesinaron al equipo de seguridad de la mina La Poderosa. 9 personas en un socavón. No han sido capturados, no han sido detenidos. Hasta ahora está quedando en la impunidad. Y es tan fuerte el brazo armado de la minería ilegal en Patás que, como dije nuevamente, se están atreviendo a extender sus operaciones a otras zonas, a otras empresas y, por supuesto, no hay una respuesta inteligente desde el Estado. De Patás, Fernando, se conoce que salen hacia la costa peruana en promedio 22 camiones de gran tonelaje sacando material aurífero. 8 horas de trayecto con total impunidad. Pero que nadie lo ve.
O sea, hay complicidades ahí. Absolutamente, Fernando. Si las economías ilegales, como la de oro ilegal, el narcotráfico, el contrabando, nos acompañan 50, 60 años, no sería posible si no hubiese corrupción, de uniformados y no uniformados, pero corrupción. Gracias a la corrupción es que crece el narcotráfico y la minería ilegal. Una razón de más para pensar en la DIVIAC y en el EFICOP, Exactamente. la corrupción del poder en el Estado. Exactamente. Y con esto termino respecto a la minería ilegal, Fernando. Si el gobierno quisiera, en realidad, en verdad, enfrentar, los invito a que pongan atención a las plantas procesadoras. En la franja costera hay 10. Tal vez un número similar en Patas, pero son mucho más pequeños. Las grandes, las que lavan todo ese material aurífero extraído ilegalmente de zonas prohibidas, son 10 plantas procesadoras que están en la franja costera. Bolivia, otros 1.200 kilómetros. Ya, pero como oro procesado. Pero igual, hay que transportarlo. Pero por supuesto. Hasta entonces, Bolivia, desde la costa norte. Antes teníamos las famosas culebras, es decir, convoys de vehículos que ingresaban de Bolivia trayendo ropa usada, artefactos, etc. Ahora ya no son tan, digamos, culebras, son unas culebritas más pequeñas, pero no porque el material que están contrabandeando sea menos valioso, no, porque ahora lo que les interesa es en realidad el cargamento con el que vuelven, y están volviendo con oro. Lo que exporta Bolivia como oro es, digamos, el 80% mayor a lo que produce. Y ese 80% mayor es contrabandeado desde Perú. De acuerdo. Otro tema que tiene que ver con la impunidad es el caso de algunos prófugos. Claro, hemos recibido al señor Sánchez Sánchez por decisión de los Estados Unidos y por presión de las autoridades que han hecho esa solicitud ahí, judiciales y fiscales. Pero tenemos prófugos en el Perú. Se nos asegura que sí, en el Perú, el señor Cerrón. ¿Qué sabe usted sobre las razones por las que el señor Cerrón no puede ser capturado desde hace tantos meses? A mí me queda claro, Fernando, que solamente es porque tiene un nivel de protección. Tiene un nivel de protección que impide que la policía cumpla con su función. Y además eso lo dijo un general de la policía. ¿Cuál de ellos? Un general de la policía que prefiero no dar el nombre para que no se... ¿Pero lo dijo en público? Lo dijo en una declaración, que tiene una protección que se adelanta a las operaciones. Me acuerdo, pero voy a buscar el nombre. Entonces, creo que esa protección que denunció este general todavía se mantiene y eso le permite eludir a la acción policial. ¿Quién en el Estado puede estar interesado en que no se capture a Cerrón? La pregunta es, ¿quién se perjudicaría o quién estaría en peligro si se le captura? ¿Qué es lo que puede saber y lo que puede querer decir Cerrón? ¿La campaña electoral del 21? Es un buen tema, ¿no? Sí. ¿Cómo se recaudaron los fondos? ¿Acaso no hay un proceso abierto por lavado de activos por ese caso? Que afecta al señor Boluarte. Directamente. Ya. Ahora, esta semana pasada estoy en Huancayo y justamente ahí hubo un operativo en una casa en donde, según la policía, estuvo Cerrón. Pero se escapó de la casa y más bien cayó el señor Bendezú, que es una persona cercana a él. Es decir, ha habido un soplo para que se escape a tiempo. Ese operativo, Fernando, me hizo recordar porque es muy parecido a lo que ocurrió con el exministro Silva durante el gobierno de Castillo. Hubo una información muy precisa respecto a dónde se estaba escondiendo, pero en ese momento la policía, que estaba controlada por una mafia encabezada por Pedro Castillo, reventó la puerta del vecino y no donde estaba el exministro Silva, y eso permitió que se fugara. Muy parecido a lo que ocurrió en Huancayo, ¿no? Pero ahí se agarraron a uno. Ah, sí, claro. Bendezú, que es importante, ¿no? Claro, pero el soplo no era por Bendezú. No, pero de todas maneras capturar a una persona que sabe mucho y sí. Claro, digamos, es el premio menor. Sí. Pero la información, hasta donde tengo conocimiento, no era por Bendezú. La información era respecto a Cerrón. Respecto de otras propuestas que usted lanzó cuando era ministro del Interior relativas a la formación de los policías, ¿hemos mejorado? Fernando, yo diría que se ha regresionado mucho más. La verdad que me apenó mucho y la indignación cuando un medio impreso, un periódico, informó que a los alumnos de las escuelas de suboficiales le robaron los zapatos.
Les robaron los zapatos. ¿Dentro de la escuela? Compraron zapatos que no correspondían a, digamos, a las especificaciones técnicas que necesitan. Compraron zapatos de segunda, de tercera, de cuarta calidad. Compraron zapatos sintéticos. Pero hay MIPES que hace tiempo intentan justamente estar presentes en las licitaciones que la policía hace para y son buenos zapatos, sí. Y es más, siempre se ha hecho así, pero ahora, según la denuncia periodística de La República, si me permite decirlo, compraron zapatos sintéticos. Obviamente que el precio es mucho menor. ¿Quién se quedó con el porcentaje de ese dinero? ¿Hasta dónde llegó? ¿Y cómo es posible de que a un suboficial, a un alumno que está en proceso de formación, qué va a pensar? ¿Cómo se va a formar al enterarse que sus jefes le robaron sus zapatos? Va a creer que esta es la norma. Exactamente. Que así es como se hace en el oficio. Exactamente. Ese es el gran mensaje. Bueno, es lo que se decía en la época de Pedro Castillo. En la policía, si estudias, aprendes, pero si pagas, asciendes. Precisamente por eso, Fernando, es que necesitamos enfrentar a la corrupción de manera decidida. Caiga quien caiga. Con esa filosofía es que nació la DIVIAC. Por eso es que cuando se desarticulaban organizaciones criminales y estaban involucrados fiscales o policías, esos eran los primeros objetivos que tenían que caer. Usted nos ha presentado una visión muy crítica de lo que pasa en el Ejecutivo y en el Ministerio del Interior particularmente. No me sorprende, porque también el ministro del Interior ha dicho cosas muy poco amables sobre usted, más bien todo lo contrario, ¿no? Incluso se ha permitido preguntar qué sangre corre en sus venas, diciendo que la suya es sangre de héroes. Pero en fin, omitiremos hablar de una banalidad de ese tipo. Pero la pregunta que yo quiero hacer, ¿cuál es el papel del Congreso ante el espectáculo negro que nos ha descrito usted? Bueno, Fernando, yo separaría en dos escenarios. Uno, respecto a el cambio y a las modificaciones en la legislación, en el marco legislativo para enfrentar al crimen organizado. Prescripción, colaboración eficaz, allanamientos. El primer gran problema ha sido la modificación de la colaboración eficaz. Eso no ayuda a la Fiscalía y a la Policía en la lucha contra el crimen organizado. Al contrario, la entorpece, número uno. Número dos, el tema de la prescripción. También ayuda a estas estructuras, a estos personajes vinculados a estos delitos. Pero lo que, digamos, la mayor amenaza en este momento, Fernando, es un proyecto de ley que ya fue aprobado en primera votación, que modifica el tipo penal de crimen organizado. Sí, sí. Y esa modificación excluye de criminalidad organizada a los delitos de corrupción y a los delitos predatorios, a los delitos violentos urbanos. Por ejemplo, no estaría considerado dentro de la criminalidad organizada la extorsión, el secuestro, el robo agravado. Bueno, ¿cuál es la lógica? Para terminar nuestra entrevista, esta afirmación nos parece particularmente grave. Lamentablemente el tiempo nos ha vencido, o felizmente, porque las cosas que nos ha dicho usted son sumamente graves y dan motivo a una reflexión seria, y yo espero a una reacción de las autoridades con un sentido del Estado y de la integridad, que hayan escuchado lo que dice el señor Rubén Vargas a partir de su experiencia y su conocimiento. Muchas gracias por Fernando, gracias por la invitación. Que tenga usted muy buenas noches. Quédese con RPP, está lista mi compañera Maritza Sáenz para presentarle las noticias. Les deseo